Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 3, que se hace llamar las técnicas de recolección de datos. Estamos con la metodología sobre la cual la investigación de mercado se basa para poder establecer un resultado. Y bajo ese contexto, en nuestro tema 3, vamos a ver las técnicas más comunes de recolección para identificar los comportamientos de los consumidores respecto de las marcas, respecto de los productos, respecto de los servicios, respecto de los conceptos, ¿no? Entonces, seguimos en esta línea. Espero que los conceptos que a continuación se van a explicar sean lo más sencillo posibles. Básicamente es la intención y que ustedes puedan vincularlos a lo que es una buena investigación de mercados. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. El primer tema que vamos a ver son los datos internos y los datos externos, que evidentemente se refieren a los datos internos de la organización respecto de una investigación de mercados y los datos externos que nos arroja el mercado. Los datos internos son información generada desde dentro del negocio que cubre áreas como operaciones, mantenimiento, personal y finanzas. Los datos externos provienen del mercado, incluidos los clientes, los competidores, las nuevas tecnologías, y son cosas como elementos estadísticos, encuestas, cuestionarios, investigaciones y comentarios de los clientes. Entonces, en ese sentido, la mercadotecnia y la investigación de mercados siempre van a tener, a través de los SIMs que vimos la clase pasada, que recolectar información tanto interna como externa para ir ajustando nuestras campañas publicitarias, nuestros productos que se van a lanzar y en general todas las operaciones que nosotros queramos hacer con nuestros productos o nuestros servicios. Los datos internos pueden beneficiar a las empresas que deseen mejorar la eficiencia y la productividad y a las empresas que no logran generar ganancias. Los datos externos están fuera del control de una empresa, como las tendencias económicas y las regulaciones gubernamentales dentro de la industria a la cual pertenece la empresa que está haciendo la investigación de mercados. Sin embargo, los datos internos utilizan información del interior de una empresa para ayudar a impulsar la toma de decisiones sobre cuestiones claves. Las fuentes de los datos internos se van a dividir en tres tipos, las cuales nos van a proporcionar a la empresa los siguientes tipos de información. Para el departamento de ventas, bueno, tendremos información relevante sobre los flujos de venta, los flujos de promoción, los flujos de descuentos, los índices de venta por mes, los índices de venta por hora, las tendencias de género que compran eh, el producto o el servicio a partir de sus condiciones económicas, sus condiciones sociales. Por ahí también vamos a tener el departamento de finanzas que, bueno, nos va a informar acerca de cuál es el vínculo entre el producto y el número de subproductos que se venden a partir de la empresa y de las características que tiene mi producto. También nos va a ayudar a medir el flujo del efectivo en el caso de que el producto sea de alta demanda y siempre se esté en el mercado directo. Y también dentro del departamento de finanzas de una empresa, pueden generar datos valiosos como informes de producción, informes de flujo de caja y los presupuestos necesarios de mercados. También vamos a tener, evidentemente, el departamento de marketing va a ser el que tenga la batuta o tenga el control que pueda generar informes sobre el comportamiento del cliente, los perfiles de los clientes,
la cantidad de campañas en las redes sociales, el nivel de conocimientos de la marca, el nivel de participación de mercado en relación con la competencia y el nivel de participación de los sitios web y el contenido. Y entonces ahí los datos internos empiezan a resultar muy favorables, empiezan a resultar bien interesantes y empiezan a generar una base de datos que a final de cuentas nos va a permitir generar buenas tomas de decisiones. En la práctica, los datos externos a menudo se asocian con debates específicos como datos abiertos vinculados o mercados de datos. La siguiente definición refleja el entendimiento de la mayoría de las empresas. Los datos externos se refieren a cualquier tipo de dato que haya sido capturado, procesado y proporcionado desde fuentes de la empresa. En este caso y en este momento de actualidad es a través de las redes sociales con las que interactúa el público con la empresa. Después tenemos los diferentes tipos donde nosotros vamos a estar analizando los datos abiertos, que también pueden ser datos externos. Los datos abiertos u Open Data se pueden definir como datos que están disponibles gratuitamente y que todos pueden usar y volver a publicar sin restricciones de derechos de autor o patentes. Luego tenemos los datos pagados, que estos normalmente nos los vende, por ejemplo, Google, nos los vende Facebook o nos los vende Twitter, ¿no? Donde los datos pagados son datos disponibles comercialmente adquiridos directamente de proveedores de datos especializados y mercado de datos y se ofrecen a un cierto costo. De hecho, incluso hay algunos convenios donde yo pongo información de algún tipo específico y eh, aunque yo les venda a las personas, también le vendo, por ejemplo, a Google para el caso de las páginas de Internet. Y Google me paga una cierta cantidad para ver qué datos se verificaron y qué datos se están revisando. También tenemos los datos compartidos, que se refieren a los datos que se comparten entre empresas dentro de los ecosistemas empresariales, que esto es muy común, ¿no? Y también no se hace público casi nunca, pero entre las empresas del sector, sin importar el nivel de importancia que tenga la empresa, normalmente se comparten datos respecto de las conductas del consumidor, las preferencias del consumidor, porque al final a todo mundo le hace bien. También tenemos los datos de redes sociales, ¿no? Que se refieren a los datos compartidos por los usuarios de las plataformas como Facebook, bueno, LinkedIn, no sé quién pueda compartir esos datos porque es una red bastante limitada en términos de consumo, ¿no? A eso viene mi comentario. Como Twitter, como Instagram, como el mismo WhatsApp, ¿no? Aunque no emitimos mensajes, sí tenemos conversaciones y esas conversaciones de alguna otra manera se rastrean, ¿no? También tenemos otras aplicaciones que nosotros utilizamos mucho. Por ejemplo, tenemos una app que se llama Pinterest, que de alguna otra manera rastrea nuestros gustos y nos hace, bueno, verificar algunas imágenes, incluso el tiempo de espera en YouTube, ¿no? O el tiempo activo en YouTube también se mide y nuestras preferencias, evidentemente, cómo interactúan. También tenemos, por ejemplo, las apps de streaming, ¿no? Ya sea de video, como Netflix, como Amazon. Y por el otro lado también tenemos las de música, como las de Amazon Music, o la otra que se me fue ahorita el nombre, ¿no? Que también es de paga para música, que de alguna otra manera nos habla de cierto comportamiento del consumidor
para identificar ciertas variables. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿de dónde vienen estos datos? Los datos externos de la empresa pueden provenir de diferentes fuentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, de Facebook, por excelencia de donde tenemos que jalar los datos, que por cierto, bueno, nos los van a vender. Y esta aplicación permite acceder a información pública sobre usuarios, grupos, páginas, links compartidos en redes sociales, ¿no? Aunque en términos generales está protegida su privacidad, para el caso de algún tipo de contenido, algunas cuestiones que tengan que ver con conceptos, con marcas, con gustos, con preferencias, esos son abiertos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si de repente ustedes suben a su estado de Facebook o a una publicación de Facebook los tenis que quieren o el conjunto de ropa que quieren o un tinte de cabello, entonces ahí analiza las interacciones que tiene esta publicación y de alguna otra manera va ejerciendo un parámetro de quién lo vio, cuánto lo vieron y qué comentaron. Evidentemente, si ustedes suben contenido un poquito más privado, ese en términos generales no se va a tocar, no se va a ver, va a pasar desapercibido para los códigos de programación, ese tipo de contenidos, aunque sí los podrían ver. Luego tenemos los portales de datos abiertos de la UE. Aquí se incluyen los datos like o los datos relativos a diversos sectores, trabajos y empleos, asuntos sociales, economía, finanzas, comercio, educación, comunicación, industria, tecnología e investigación. Y, por ejemplo, YouTube es una plataforma a la cual nosotros podemos recurrir y ver que el adolescente qué información está buscando. Y el adulto casado de 35 años en adelante, qué información está buscando. Y el ama de casa, qué está buscando. Y eso nos da, en términos generales, un perfil de persona de la Ciudad de México o de la Ciudad de Querétaro o de la ciudad de Quintana Roo y nos va a establecer una tendencia y un perfil de consumo. Luego tenemos los datos de Twitter, que la primera, bueno, y también de REST, y que la primera permite acceder a la información ya almacenada y con la segunda se puede monitorear el tiempo real de flujo de nuevas publicaciones que cumplan con ciertos criterios. Entonces, Reset trabaja con Twitter y le dice, ¿sabes qué? Déjame ver los históricos de el Twitter del profesor Alejandro Sánchez, ¿no? Y de repente empieza a ver cierta tendencia y luego Twitter analiza cotidianamente qué estoy publicando. Y luego tenemos los boletines oficiales del Estado y en ellos podemos encontrar información de los calendarios laborales, las funciones en función de los problemas abordados. Hay que condicionar de forma inteligente esta información para integrar qué datos nos sirven de forma práctica, ¿no? Y aquí tenemos cómo se interactúa desde el gobierno con las diferentes, cada gobierno o cada sector del gobierno tiene su página y cómo interactuamos con ella, cómo revisamos la información laborales o cómo nos revisamos la información que nos resulte importante o interesante. Y luego tenemos el AEMET, que es un portal donde encontramos información meteorológica que puede ser de utilidad para la empresa, ¿no? Y aquí, bueno, estos datos nos ayudan a establecer, por ejemplo, si tenemos una presentación en junio, en julio, ver el porcentaje de lluvia y entonces la lluvia determina si un evento se hace en un lugar cerrado o en un lugar abierto. Y eso determina el tipo de publicidad y el tipo de promoción y el concepto que les vamos a dar a la presentación. ¿Sale? Entonces, por eso son importantes adherirnos para que todo funcione de acuerdo a las características del consumo. Ya pasaríamos a las fuentes de datos primarios y secundarios. Y en la investigación de mercado utilizamos diferentes fuentes de información. Estas se agrupan en dos fuentes. Las fuentes de información primaria y evidentemente las
secundarias. Las fuentes primarias también se les van a conocer como fuentes cualitativas. ¿Sale? Ojo, porque eso lo voy a preguntar en el examen. En lugar de decir fuente primaria, voy a decir fuente cualitativa. ¿Sale? Para esta fuente, lo primordial son las descripciones de los procesos de decisión de compra, las motivaciones adquisitivas y los frenos de compra. En este caso, para recopilar información, se echa de mano o a la mano de las reuniones de los grupos y de las entrevistas profundas. ¿Por qué usted compraría los tenis de tal marca? ¿Por qué usted compraría la nueva tableta de la marca tal? ¿No? El primer método de recopilación consiste en la investigación de una problemática en torno a un número limitado de elementos a través de las discusiones dadas por un moderador en el grupo. La entrevista profunda se realiza a nivel personal por medio de una conversación libre. ¿Sale? Y entonces a esta también se le conoce como fuente primaria. Y luego tenemos las fuentes secundarias, que las fuentes secundarias pueden ser internas, ¿no? Donde las áreas y los departamentos de administración, finanzas, compras, recursos humanos, todos incluidos, nos pueden dar información sobre el uso de la tecnología que nosotros estamos mandando o el uso del producto que nosotros estamos desarrollando o del servicio. Porque lo ideal, eso sería lo ideal, muchachos, que si nosotros somos Samsung, en nuestra empresa, todos los trabajadores traigan teléfonos que Samsung, ¿no? Y si nosotros trabajamos en Apple, todos nuestros trabajadores tendrían que traer celulares Apple y computadoras Apple, ¿no? Y así sucede. Yo trabajo en Coppel, ¿no? Y entonces lo lógico, y perdón por la comparación, pero es muy ad hoc, pero pues yo tendría que traer cosas de Coppel, ¿cierto o no? Para que en un momento dado el área de investigación de mercado le preguntara a los trabajadores, oiga, ¿qué opina del producto tal que es esto que usted compró aquí y cuáles son sus condiciones? Y eso sería la primera fuente secundaria dentro de la organización. Después tendríamos las fuentes secundarias externas. Y dentro de las fuentes secundarias externas se encuentran datos que se obtienen fuera de la empresa a partir de publicaciones, informes o elementos similares. Pueden ser, por ejemplo, los censos nacionales, los censos que hacen las cámaras de comercio, las investigaciones que hacen los periódicos o las revistas especializadas. Luego tendríamos los datos continuos y dentro de los datos continuos son todos los que se pueden medir y contar desde la cuantificación. Los datos cuantitativos hacen referencia precisamente a la información tangible, la que es obtenida mediante algunos métodos de investigación. Entonces los datos continuos son los datos cualitativos, los datos tangibles que se pueden analizar, que se pueden verificar y que nos permiten a nosotros saber tangiblemente qué es lo que piensa la persona de un producto. Si el producto es salado, si el producto es dulce, si es demasiado dulce, si está insípido, si el producto es demasiado ruidoso, si es poco ruidoso, si está grande, si está chico, y espero no se empiecen a reír, ¿no? De mí. Y se denomina una investigación cualitativa a aquellas que se generan o que generan datos numéricos o estadísticos para cualquier opinión o comportamiento que se ha definido dentro del objetivo de análisis de la investigación de mercado. Por lo tanto, los datos cuantitativos también se conocen como datos continuos. Y este tipo de datos cuantitativos se refieren al flujo constante de valores posibles de las variables
donde los datos no se restringen a valores enteros, sino que los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contrastarse. ¿Qué quiere decir este pequeño embrollo en el cual, bueno, así viene la definición? Que, bueno, se refieren a que los datos cuantitativos o continuos no nos dan información exacta, no son concluyentes, sino son elementos que se deben contrastar con otros datos. ¿Sale? El dato continuo es que Cinemex por sucursal vende 300 entradas diarias. ¿Sale? Ese es mi dato continuo. Pero nosotros sabemos que los días sábados son los días que más van las personas al cine. Y entonces los sábados tenemos un promedio de 650 ventas de boletos. Y entonces contrastamos contra el día lunes o el día martes, que es donde se venden 250. Y eso nos permite extrapolar datos y nos permite poder identificar ciertas variables. Y ya para casi finalizar, nosotros dentro de la recopilación de los datos tenemos que establecer una base simple sobre las características de la buena información. Y la buena información debe tener ciertas cualidades y ciertas características. Dentro de esas cualidades que nosotros debemos enumerar, bueno, está la precisión. Y la precisión pues, es un elemento obvio, pero se tiene que recalcar que la información debe ser que precisa. Si pido manzanas, que investiguen las manzanas, ustedes no investigan las peras, no investigan los perones, ¿no? Espero que conozcan la diferencia. Yo espero que investiguen claramente las manzanas. Entonces, o vamos a ser más precisos. Muchachos, quiero que hagan una investigación de las manzanas rojas, ¿sale? Y de repente alguien me trae la investigación de las manzanas verdes, investigación de las manzanas amarillas. Entonces ahí o yo no fui preciso o la gente está haciendo lo que ella quiere. Y esto se da mucho en la investigación de mercado, ¿sale? Por lo tanto, en los sistemas de inteligencia empresarial se producen constantemente problemas relacionados con la inexactitud. Yo dije manzanas y por una razón que desconozco, ustedes entendieron plátanos, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos a tener problemas respecto de la precisión de los procesos de la comunicación. En segundo lugar, la información debe ser completa, porque la información incompleta produce decisiones a medias. Y una decisión errónea, pues le va a costar a la empresa cierto nivel de dinero. ¿Sale? Y para entender lo que es completa, debemos establecer que sea lo que nosotros pedimos en términos de quiero 7 hojas, no 6, no 8, no, quiero 7. Otra característica es que la información debe ser compatible. La calidad de la información se encuentra no solo en la información en sí misma, sino también en la forma en que se puede combinar con otra información. O sea, estamos haciendo el estudio de la marca X en relación a la y eso nos puede dar como resultado un análisis claro de la marca W, ¿no? Y esto es importante porque complementa lo que nosotros estábamos buscando y de alguna u otra manera hace que nuestra investigación de mercado sea mejor. La siguiente característica es la orientada al usuario. La comunicación orientada al usuario debe ser comunicación de un estilo, un formato y detalles y complejidades que sean compatibles con las necesidades del usuario de la información. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Si yo le voy a mandar un reportaje a mi gerente,
a mi director de área, tengo que utilizar un tipo de lenguaje que esté en función de los tecnicismos y palabras que mi gerente puede entender. Pero si mi información va dirigida a los ayudantes generales, la orientación al usuario desde el punto de vista del mensaje tendrá que cambiar y en las palabras que yo voy a utilizar no serán tan técnicas y sí serán más fáciles en su comprensión. Después tenemos que la comunicación debe ser relevante. El componente clave para la calidad de la información es que la información se dirija a las personas adecuadas. Si no es así, quien reciba la información pensará que esto no es relevante para sus necesidades y la desechará. Si ustedes le hablan a un adolescente de que empiece a ahorrar para jubilarse, simplemente él los va a ignorar. ¿Sale? Y si le hablan a una persona de edad o de la tercera edad del manejo de el Instagram para entretenerse, volvemos a lo mismo, los va a ignorar en una gran cantidad de casos. Eso es la relevancia de la información. Después tendremos que la información debe ser accesible. La información accesible se puede obtener cuando es necesaria. La accesibilidad depende de quien la tiene que recibir y también de las circunstancias específicas del momento dado. ¿Sale? Si yo pido un reporte y no llega, entonces la información no es accesible porque hay que analizarla, hay que cotejarla y luego sacar el reporte. Entonces ahí tenemos problemas serios de accesibilidad de mi información. Para una buena calidad de la información, la puntualidad y la accesibilidad se deben complementar entre sí. El siguiente elemento de la información es que la información debe ser oportuna. Y la información tiene un tiempo de vida que depende de la rapidez con que nueva información puede ser procesada y comunicada, sustituyendo a la anterior. Si hablamos de oportunidad, si hablamos del el COVID de 2020, nada tiene que ver al COVID del 2022, ¿no? O sea, sí hay ciertas variables que ya no se ejecutan de la misma manera. Y ahí el concepto de la oportunidad. Y finalmente, la información debe ser fácil de usar por cualquier persona a la cual esté dirigida y se le haga llegar. De mi parte, muchachos, espero haya quedado claro y si no, en la sesión Zoom, con mucho gusto resolvemos sus dudas. Por su atención, muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en un ratito. Hasta luego, muchachos, cuídense mucho.